Bien, tenemos algunas aplicaciones del tema relacionado a fuerza. Resolveremos los últimos 3 problemas que tenemos por acá en pantalla. En este caso, el problema número 2 lo vamos a leer y nos dice calcular la fuerza de un auto que viaja a 2 metros por segundo y que en 15 minutos alcanza los 90 kilómetros por hora. Si su peso son o es de 1500 newtons. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es que vamos a venir y vamos a colocar qué datos son los que nos está proporcionando el problema. Eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta al momento de resolverlo. ¿Sí? Entonces, leemos nuevamente el problema para poder ubicar qué datos me proporciona a mí este. Tenemos calcular la fuerza de un auto que viaja a 2 metros por segundo. Me da una velocidad de 2 metros sobre segundo o por segundo. Luego, me dice también, ¿verdad? En este caso, que debemos de tomar en cuenta que se realiza el movimiento durante 15 minutos. Entonces, el tiempo establecido es de 15 minutos. Un tiempo de 15 minutos. Luego de eso, me indica que se alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora. Velocidad de 90 kilómetros por hora. Lo que me da a entender que la primera es una velocidad inicial y la segunda es una velocidad final. Luego me dice, y el peso es de 1500 newtons. Me pide que determine la fuerza. Bueno, ya tenemos todos nuestros datos. Procederemos entonces a resolverlo. A lo cual, como ya tenemos por acá los datos, lo vamos a resolver. Para poder determinar fuerza, que es lo que me está pidiendo a mí el problema, debemos de tener claro que la ecuación me dice que fuerza es masa por aceleración. Muy bien. Luego de eso, lo otro que debemos de tener muy claro es la masa no me la da. La aceleración tampoco la da. No me da esos valores, entonces debo de optar a otra forma de poderlo resolver. Pero antes debo de ver que mis datos sean homogéneos o en otras palabras, pues que mis datos tengan las magnitudes iguales. Por ejemplo, este que está en kilómetros por hora, yo lo debo de convertir a metros por segundo. Lo más corto de realizar es cuando es de kilómetros por hora a metros por segundo, tomar los 90 y hacer una división normal dentro de 3.6 y eso me da 25. Entonces yo puedo decir que acá son 25 metros por segundo. Luego también puedo observar que aquí está en minutos. Yo lo necesito en segundos porque ya las velocidades traen segundos. Los 15 minutos los paso a segundos recordando que un minuto son 60 segundos. Por lo tanto lo multiplicamos por 60 y obtenemos que son 900. 900 segundos. Muy bien. Ya tengo todos mis datos, entonces puedo trabajar. Si yo quisiera encontrar la aceleración y despejo, obtendría que fuerza dividido masa me da aceleración. Y si yo quisiera encontrar masa, obtendría que fuerza dividido aceleración me da la masa. En este caso no conozco ninguno de los tres. Entonces no puedo utilizar esa ecuación. Ni así haga algún despeje de variables. Entonces, para lo cual, tomamos que debo de encontrar aceleración. Si recordamos un poquito, movimiento rectilíneo uniformemente variado, teníamos que para encontrar aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido un tiempo. Tengo las dos velocidades y tengo el tiempo. Entonces puedo optar a encontrar la aceleración. En este caso son 25 metros por segundo menos 2 metros por segundo dividido el tiempo, que como podemos observar por acá,
el tiempo que me están proporcionando son 900 segundos. Eso me permite obtener la aceleración. Primero se resuelve lo que está en la parte de arriba. 25 menos 2, eso es 23 dividido 900. Me da un resultado de 0.0255555. Ahora bien, solo vamos a tomar dos decimales diferentes a 0, pero sin aproximar al momento de estar encontrando lo que es la aceleración. Por lo tanto, 0.025 metros sobre segundo cuadrado. Eso me va a dar lo que es aceleración. Muy bien. Ya tengo la aceleración, pero me hace falta determinar la masa. Ahora, cuando uno analiza el término de peso, que lo representamos con una doble por acá, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Muchas veces, cuando yo voy a una balanza y quiero saber cuál es mi peso, cometemos algún error. Por ejemplo, en las máquinas que se encuentran en los comerciales, en el cual uno coloca una moneda y le da muchas veces su altura y en teoría el peso, ¿sí? Uno dice, es que mi peso son 150 libras. Eso no es mi peso. Esa es mi masa corporal, ¿sí? 150 libras. Si yo quisiera encontrar lo que es mi peso, lo que tendría que venir es tomar esa masa corporal y multiplicarla por la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad, ¿sí? Entonces, ejemplo, mi masa corporal son 150 libras y quiero saber mi peso, ¿sí? Lo que correspondería era que primero las libras las convierta a kilogramos, recordando que un kilogramo equivale a 2.20 libras. Hago una división y mi masa corporal sería de 68.18 kilos o kilogramos. Eso lo multiplico por la gravedad, que es 9.8. Y ese sería mi peso, 668.18 newtons. Lógicamente, si yo le digo a una persona que me pregunta, mira, ¿cuánto pesas? Yo peso 668 newtons, va a decir, estás loco, no pesas eso, pesas aproximadamente como unas 150 libras. Pero hablando en términos físicos, mi peso es 668.18 newtons. La 150, eso es masa corporal. Por eso debemos de tener claro ciertos conceptos para poder comprender que el peso también es una fuerza, ¿sí? Y en este caso es masa por gravedad. Si yo despejo la masa, obtendría peso dividido gravedad. El peso para este caso son 1500 newtons dividido la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso me va a permitir obtener a mí lo que es la masa. Hacemos una división normal, 1500 dividido 9.8 y obtenemos 153.06 kilogramos. Esa es la masa. Con eso puedo encontrar fuerza, porque fuerza finalmente es masa por aceleración. Entonces, yo puedo venir y puedo decir lo siguiente. La masa ya la obtuve, 153.06. Y la aceleración me quedó 0.025. Por lo tanto, fuerza es 153.06 kilogramos por aceleración, que es 0.025 metros por segundo al cuadrado. El resultado de la fuerza me va a dar 153.06 por 0.025. Me queda 3.83 newtons. El resultado final sí lo vamos a aproximar. Pero el resultado en particular, el que es el de la aceleración, no lo aproximamos para que este resultado sea lo más exacto posible el resultado a obtener. Y ahí está resuelto el problema que me pedía la fuerza
Cuando me da ciertas velocidades y obtenemos también un determinado peso. Resolveremos el siguiente problema, el número 3 que tenemos en pantalla, el cual dice cuál es el peso de un vehículo en el cual viajan 5 personas. Cada persona tiene una masa de 100 kilogramos. Vamos a colocar de una vez nuestros datos. Tenemos una masa 1 que me dice que son 100 kilogramos. 100 kilogramos. Luego tenemos una segunda masa que me dice que son 50 kilogramos. Masa número 2, 50 kilogramos. Luego tenemos la tercera masa, que son 125 libras. Masa 3, 125 libras. La masa número 4 me dice que son 89 libras. Masa 4, 89 libras. Y finalmente la masa número 5 me dice que son 670 gramos. Entonces, como ya tenemos nuestra cantidad de datos colocada, lo podemos resolver. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que todas las masas deben de estar en kilogramos para poderlo realizar, ¿sí? Entonces, lo más conveniente es estas dos que me los están dando en libras, como son iguales, la misma magnitud, las podemos sumar para obtener solo una masa en libras. 125 más 89 me da un total de 214 libras. Hacemos la conversión recordando que para poder eliminar libras y pasarlo a kilogramo, un kilogramo equivale a 2.20 libras. Entonces, 214 dividido 2.20, obtendríamos 97.27 kilogramos. Muy bien. Kilogramo, kilogramo, kilogramo. Ahora bien, esta está en gramos, por lo tanto, debo de pasarlo también a kilogramo. Recordando en la conversión, si yo quiero eliminar gramos y encontrar kilogramo, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, recuerde que esto se elimina y 670 dividido dentro de 1000 me queda un 0.67, pero ya está en kilogramos. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar una masa total. En otras palabras, vamos a sumar todas las masas. Como ya está en kilogramos, lo sumamos. 100 más 50 más 97.27 más 0.67. Mi masa total es de 247.94 kilogramos. Lo que me está solicitando o lo que me pide el problema que yo determine es el peso. Vamos a bajar un poquito por acá la cámara. Y para poder obtener el peso, recordamos que su ecuación es masa por gravedad. Entonces, la masa es 247.94 kilogramos. Y la gravedad la conocemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso, ¿sí?, de las 5 personas que viajan en el auto nos va a dar un total de 2.429.81 newtons. Y ahí estaría determinado el peso de, en este caso, las personas. Si por algún motivo a mí me dijera, mire, determine el peso de una persona en la luna, ¿cambiaría? La ecuación no cambia, porque peso es masa por gravedad. Lo que va a cambiar es el valor de la gravedad, porque la gravedad en la luna es de 1.63 metros por segundo al cuadrado. Es lo único que cambiaría. De ahí la masa de la persona es la misma acá, en la luna y en donde queramos. ¿Estamos?
al resolver este tercer problema, observamos que me solicita que determine la fricción de un objeto que se le aplica una fuerza normal de 50 newton y posee un coeficiente de rozamiento. Ok, vamos a analizar qué es la fricción. Primero vamos a colocar los datos que me está proporcionando a mí el problema, ¿verdad? En este caso, los datos que me da el problema me dice que hay una fuerza normal, por lo tanto esa la representamos con la letra N mayúscula de 50 newtons. Y me da un coeficiente de rozamiento, el cual es de 0.10. Me pide que determine la fuerza fricción. La fuerza fricción la vamos a representar con una F y una E. ¿Qué es la fuerza fricción? Entonces, vamos a observar. Por ejemplo, si tenemos este auto, la fricción es la que se ejerce en las llantas al momento de pasar, por ejemplo, por el suelo, ¿sí? Si yo coloco mi mano, ¿sí? Y lanzo el auto y lo estoy moviendo, existe una fricción entre la llanta y mi mano, ¿sí? Esa fricción no deja que el auto gire libremente. Ahí está girando libremente sin fricción la llanta. Pero acá ya no. Hay un rozamiento, hay una fricción. A eso se le llama fuerza fricción. Entonces, lo que entendemos como fuerza normal es una fuerza cualquiera. En este caso la representamos con la N mayúscula. Y la ecuación para poder obtener la fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces solo es de sustituir. Decimos que la fricción va a ser coeficiente de 0.10 multiplicado por la normal, que son 50 newtons. Como esta es una fuerza fricción y todo lo que sea fuerza se expresa en newtons, entonces tenemos 0.10 por 50 es 5. 5 newtons es la fricción o el rozamiento que se va a producir, la fuerza del rozamiento que produce, en este caso, la fuerza normal de 50 newtons.